Buenas noches, hoy vamos a hablar de psicología, de cómo se percibe la información del medio. Entonces quiero hacer referencia a esto con un autor de la psicología, que es Paulo Freire. Paulo Freire es uno de los mayores y más significativos pedagogos del siglo XX. Eh, Paulo Freire nació en Brasil un- en 1921 y bueno, em, lo que el pensamiento de Paulo Freire dice es que se ocupó de los hombres y mujeres no letrados, de aquellos llamados los desamparados del mundo, ¿sí? De aquellos que no podían construirse un mundo de signos, de palabras escritos y abrirse a otros mundos entre ellos, el mundo, por ejemplo, del conocimiento y eso. También Paulo Freire, con su principio del diálogo, enseñó un nuevo camino para la relación entre profesor-alumno. Sus ideas influenciaron e influencian a los procesos democráticos por todo el mundo. Fue el pedagogo de los oprimidos. Él hablaba por los oprimidos y en su trabajo transmitió la pedagogía de la enseñanza, ¿sí? Es una figura referente constante en la política lideradora y en la educación. Fue emigrante, Paulo Freire fue emigrante y exiliado por razones políticas, por causas de las dictaduras, por mucho tiempo. Su domicilio fue el Consejo Mundial de las Iglesias en Ginebra, en Suiza. En los años 50, Paulo Freire perteneció al primer Consejo Estatal de Educación de Pernambuco. Sí, si no estoy mal. En 1966 fue nombrado director del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Recife. También consiguió la alfabetización de 300 trabajadores rurales en mes y medio. Paulo Freire fue acusado por la oligarquía y por ciertos sectores de la iglesia de agitador político. Bueno, yo creo que Paulo Freire también, ante todo esto, él, como digo, él hablaba por los oprimidos, por los que no podían hablar por sí solos. Él defendía a los que no podían defenderse solos. Eh, bueno, en esto que fue Paulo Freire fue acusado en los años. Bueno, como consecuencia de esto se dio un golpe militar en 1964. Debió abandonar su actividad calificada de subversiva y buscó refugio en Chile, ¿sí? Donde participó en diversos planes del gobierno, de un gobierno democristiano de Eduardo Frei, como el programa de educación de adultos del Instituto Chileno para la Reforma Agraria. En Chile, él escribe el libro Pedagogía del Oprimido, cuyo contenido desagradó al gobierno de Santiago de Chile. Fue profesor en la Universidad de Harvard. Colaboró con los grupos dedicados a la reforma educativa en los ámbitos rurales y urbanos. Es ahí donde él se introduce, donde él intenta que sus coterráneos rompan su pasividad y ese silencio que se tenía, que reconozcan la fuerza de su unidad, que transformaba, que adquirieran la capacidad crítica para relacionarse con la sociedad. Él se inserta en las nuevas ideas revolucionarias que existían en América Latina. En los años 60, imbuido del lenguaje de liberación, surgió las corrientes más avanzadas del catolicismo que provocaron
La teología de la liberación. Una frase de Paulo Freire, y es bastante larga, es donde él dice, la pedagogía, una frase del libro, es la pedagogía del oprimido. Como pedagogía humanista y liberadora tendrá, pues, dos momentos distintos, aunque interrelacionados. El primero, en el cual los oprimidos van desvelando el mundo de la opresión y se van comprometiendo en la praxis con su transformación. Y el segundo, en que una vez transformada la realidad opresora, esa pedagogía deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación. Esa frase lo dio Paulo Freire. Paulo Freire tenía el total conocimiento para transmitir en el acto educativo. Él no consistía en una transmisión de conocimiento, él compartía sin importar dónde. Yo creo que también en su forma de ver la pedagogía, el diálogo, como él lo hizo, es un fenómeno humano por el cual se nos revela la palabra, ¿no? Entonces, los hombres en sí no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión. El diálogo implica un encuentro de los hombres para la transformación del mundo, por lo que se convierte en una en una exigencia existencial, perdón. Y pues bueno, el método también de Paulo Freire es fundamentalmente un método de cultura popular, ya que a su vez se traduce en una política popular, ¿sí? Con esto termino. La manera en que Paulo Freire concibe la metodología que expresa las principales variables, pues esto servía de coordenadas de un proceso educativo como acto político y como acto de conocimiento. Pues Paulo Freire usaba siempre su movilidad y capacidad de inclusión, siempre. Entonces, para Paulo Freire, pues, todo esto fue un proceso de alfabetización brutal. Entonces, yo creo que mi pedagogo favorito sería Paulo Freire. Pero en sí yo creo, y no podemos dejar de recordar que para Freire la palabra tiene dos fases constitutivas, indisolubles, la acción y la reflexión.